La siguiente presentación será por parte del doctor Edgar Hernández Andrade. Él originalmente es de México, está trabajando aquí en el Hospital Memorial Hermann de la Universidad de Texas. Él nos va a hablar de la evaluación de los embarazos gemelares. Vamos a continuar en este tema que es tan importante y es tan fundamental que todos nosotros, todos los especialistas que realizamos ultrasonidos y que realizamos pues este tipo de valoración de gestaciones de alto riesgo, tengamos muy claras, porque puedan tener complicaciones y consecuencias muy importantes. Así que vamos a continuar con el vídeo del doctor Hernández Andrade. Muy buenos días, mi nombre es Edgar Hernández Andrade y quisiera agradecer a la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia por la amable invitación para participar en este evento y a ustedes por su presencia. El tema a tratar el día de hoy es el manejo clínico de los embarazos gemelares. El determinante más importante de complicaciones potenciales en embarazos gemelares es la definición de la corionicidad. En estas imágenes, en el lado izquierdo superior, ven un embarazo bicorial en el cual se observan dos fetos con un tabique intergemelar grueso por la presencia de corio y dos membranas amnióticas. La inserción en la placenta es una inserción amplia triangular, formando un signo llamado el signo lambda. También lo podemos diagnosticar con la presencia de dos placentas separadas o la presencia de dos fetos con un sexo diferente. Del lado derecho observamos un tabique o una membrana de separación entre los gemelos mucho más delgada, que está constituida por dos membranas amnióticas con una inserción casi vertical en la placenta. Este es un signo T y es característico de embarazos monocoriales. En la parte de abajo se observa un solo saco amniótico con dos gemelos en su interior y un solo saco vitelino, característico de embarazos monocoriales monoamnióticos. El protocolo de vigilancia sugiere realizar un ultrasonido temprano, lo más temprano posible, definir corionicidad y establecer la edad gestacional. Si es dicoriónico, que es en el 80% de los casos, hacer una evaluación en la semana 18 y 24 con una evaluación anatómica completa y con la medición de la longitud cervical. Y posteriormente, si todo está bien, otro ultrasonido en la semana 28 a 32 para definir el crecimiento de los gemelos. En embarazos monocoriales, que corresponden al 20% de todos los gemelos, hay que realizar una evaluación temprana y posteriormente cada 2 semanas hasta el nacimiento en búsqueda de signos tempranos de complicaciones. En los embarazos dicoriónicos, la complicación más frecuente es la restricción del crecimiento intrauterino, y en embarazos monocoriónicos, debido a las comunicaciones vasculares placentarias entre los gemelos, las complicaciones son más severas. En monocoriales diamnióticos, las complicaciones más frecuentes son el síndrome de transfusión feto-fetal, la restricción del crecimiento selectiva, la secuencia anemia policitemia y el gemelo acárdico o el gemelotraco. En gemelares monocoriales monoamnióticos, anomalías congénitas, el entrecruzamiento de cordones y los gemelos unidos o gemelos siameses. Que vamos a revisar cada vez que evaluamos los embarazos gemelares monocoriales. Los líquidos amnióticos, la cantidad de líquido amniótico en cada uno de los gemelos, el tamaño y crecimiento, la presencia y tamaño de las vejigas en cada uno de ellos, la membrana que divide a los gemelos, observar movimientos y localización de los dos gemelos. Si el gemelo está adosado en una sola parte del útero y no se mueve, es muy probable que tenga las membranas completamente adosadas a su cuerpo. Velocimetría Doppler en la arteria umbilical, en el ducto venoso y en la cerebral media de cada uno de los gemelos, y observar el corazón para evaluar signos de cardiomegalia, regurgitación tricuspidia, derrame pericárdico. Y entre la semana 18 y 24, la medición de la longitud cervical. El diagnóstico de la transfusión feto-fetal se da en base a las discrepancias del líquido amniótico. El feto receptor tiene un incremento en el líquido amniótico o poligramios, el gemelo donante tiene una disminución o anigramios. Los estadios o severidad se da en base a la presencia o ausencia de las vejigas. Cuando está presente en el gemelo pequeño es estadio 1,
Cuando es ausente es estadio 2. Cuando existe un Doppler anormal en la arteria umbilical o en el ducto venoso, estadio 3. Cuando hay hidropesía de uno de los gemelos, estadio 4. Y cuando existe la muerte de uno o dos gemelos, estadio 5. ¿Es correcto un intervalo de 2 semanas para poder identificar casos con transfusión feto-fetal? La respuesta es sí en la mayoría de los casos. Sin embargo, en algunos de ellos la transfusión se puede presentar mucho más rápido. Este es un estudio en nuestro centro en el cual evaluamos 442 mujeres con embarazos monocoriales biamnióticos y los seguimos cada 2 semanas. La incidencia de transfusión feto-fetal fue del 9.7%, 43 casos. Sin embargo, en 14 de ellos, que corresponden a aproximadamente un 20%, la síndrome de transfusión feto-fetal se presentó antes de los 14 días. Se les realizó ultrasonido por otra indicación y ya había datos de transfusión feto-fetal. En la mitad de ellos, estadio 3 o hacia arriba. La conclusión nos dice que el seguimiento cada 2 semanas no siempre va a detectar a tiempo los casos de transfusión feto-fetal, que aproximadamente aquellos que lo desarrollan muy rápidamente brincan estadios y que pueden llegar en estadios severos. El 50% en nuestra casuística llegó en estadio 3 o mayor. La siguiente complicación es la restricción selectiva del crecimiento, la cual se da por un territorio placentario muy pequeño en uno de los gemelos y por las comunicaciones arterioarteriales entre ambos gemelos. El gemelo pequeño tiene restricción del crecimiento, un peso fetal estimado o circunferencia abdominal por abajo del percentil 10 o algunos reportan abajo del percentil 3, con una reducción del líquido amniótico y un Doppler en la arteria umbilical que puede ser normal o anormal. El gemelo normal tiene crecimiento normal, líquido normal y una velocimetría Doppler normal en la arteria umbilical. El doctor Gradacosa ha propuesto esta clasificación en la cual la restricción selectiva del crecimiento tipo 1 tiene un flujo diastólico continuo en la arteria umbilical del feto pequeño. El tipo 2 tiene flujo ausente o reverso de manera continua o constante en la arteria umbilical del feto pequeño. Y el tipo 3 tiene flujo ausente o reverso de manera intermitente en la arteria umbilical del feto pequeño. Este metaanálisis, incluyendo 610 casos de restricción selectiva del crecimiento, nos muestra que es verdad que el tipo 2 tiene un mayor riesgo de mortalidad, pero que el tipo 3 no es tan diferente. De hecho, no hay diferencias en mortalidad en los dos. Los dos aumentan de manera significativa el riesgo de muerte en los gemelos. Pero también que aquellos clasificados como tipo 1 tienen un riesgo mayor de muerte perinatal, tanto en el pequeño como en el feto de crecimiento normal, cuando se comparan con embarazos gemelares monocoriales biamnióticos no complicados. La secuencia anemia-policitemia se debe a transfusiones continuas de poca cantidad de sangre de un feto al otro, creando un feto con anemia crónica y un feto con policitemia. La mayoría de los casos que veremos serán después de la realización de cirugía láser en transfusión feto-fetal, debido a que no se cierran bien las comunicaciones arteriovenosas y por lo tanto existe paso de sangre de un feto hacia el otro. Sin embargo, también existe TAPS espontáneo, en el cual se presenta la discrepancia de sangre y hemoglobina en los dos fetos sin que haya la presencia de oligohidramios y polihidramios. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la discrepancia en las velocidades máximas de la arteria cerebral media, cuando en uno de estos fetos la velocidad máxima está por arriba de 1.5 múltiplos de la mediana y en el otro por abajo de 1 múltiplo de la mediana o por abajo de 0.8, ya se considera una secuencia anemia-policitemia. Cuando hay Doppler anormal en el ducto venoso, ya se considera un estadio 3, cuando existe hidropesía en uno de los fetos, estadio 4, y cuando existe la muerte de uno o ambos, como un estadio 5. La siguiente complicación es el gemelo trápago-acárdico, en el cual lo que vemos es que uno de los gemelos no se desarrolla normalmente debido a una comunicación arterioarterial grande. Uno de los gemelos, el gemelo bomba, empuja la sangre de su cogemelo haciendo una reversión del flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo llega al feto a través de las arterias umbilicales y de la aorta. Esto genera que el corazón no se desarrolle normalmente y también ciertas partes corporales del feto no se van a desarrollar
El gemelo acárdico generalmente es edematoso y de un tamaño bastante grande. El gemelo bomba puede tolerar esta sobrecarga hemodinámica, sin embargo, si presenta signos de insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, doppelers anormales o regurgitación tricúspide, eso nos dice que es probablemente una buena idea tratar estos embarazos con la oclusión de cordón del gemelo acárdico. Los tratamientos que tenemos para estas complicaciones son varios. El más frecuentemente utilizado es la ablación láser de las comunicaciones vasculares placentarias, en el cual se cierran las comunicaciones cercanas a la membrana entre los dos gemelos. Está indicado en los casos con transfusión feto-fetal estadio 2, 3 y 4. Es un tratamiento alternativo en pacientes con restricción del crecimiento selectivo tipo 2 y tipo 3, en pacientes con la secuencia anemia policitemia y en pacientes con transfusión feto-fetal estadio 1. Los datos clínicos propuestos del estadio 1 sugieren que no hay diferencia entre el manejo expectante y el tratamiento con láser en estos casos. Importante mencionar que en transfusión feto-fetal, cuando realizamos láser, la sobrevida esperada de los dos gemelos es aproximadamente el 65%, que al menos un sobreviviente se verá en un 86%, que los dos fetos fallecerán en un 14% de los casos, que es mucho más frecuente que muera el feto donante y que se asocia también a prematurez extrema. Importante saber que la mayoría de los casos llegarán en estadio 3 y que todos los centros que realizan este tipo de tratamiento se requiere hacer por lo menos 20 procedimientos por año para considerar que tienen una experiencia suficiente. El factor pronóstico más importante para mortalidad perinatal es una arteria umbilical anormal, ya sea con un flujo ausente o reverso o una discrepancia grande entre los índices de pulsatilidad de los dos gemelos. El siguiente tratamiento que tenemos en gemelares monocoriales es la oclusión del cordón umbilical, el cual está indicado en el gemelo acárdico o secuencia TRAP cuando existen signos de falla cardíaca en el gemelo bomba. Y puede ser también un tratamiento alternativo en la restricción del crecimiento selectiva tipo 2 y tipo 3. Y el manejo expectante está indicado en transfusión feto-fetal estadio 1, en la restricción del crecimiento selectiva tipo 1 y de manera alternativa en la secuencia anemia policitemia. Y para terminar, los embarazos gemelares monocoriales monoamnióticos, en los cuales el mayor riesgo son las alteraciones estructurales. Existe un incremento en 9 veces mayor de la presencia de defectos cardíacos. Hay entrecruzamientos de cordones. En estos casos, dependiendo de dónde esté el entrecruzamiento, lo apretado que esté en la situación en relación a la inserción de cordones en el abdomen o en la placenta, el riesgo de mortalidad aumenta. Y por último, los embarazos siameses o comparten órganos que tienen muy mal pronóstico, como en este caso comparten el corazón. Sin embargo, el manejo dependerá de la experiencia del centro y de la decisión de los padres. Para terminar, quisiera mencionar estos mensajes. Primero, que la corionicidad es el factor más importante asociado a complicaciones, por lo tanto, es lo que tenemos que determinar desde etapas tempranas del embarazo. Segundo, que el síndrome de transfusión feto-fetal se puede desarrollar muy rápidamente, aún antes de los 14 días de vigilancia. Que la ablación láser está indicada en transfusión feto-fetal estadios 2, 3 y 4. Que la restricción del crecimiento selectiva tipo 2 y tipo 3 son básicamente similares, que la secuencia anemia policitemia puede ser manejada de manera expectante, que el gemelo trapo acárdico, la oclusión del cordón está indicada cuando hay signos de falla cardíaca en el gemelo bomba, y que los gemelares monocoriales monoamnióticos son de alto riesgo, hay que seguirlos de manera muy cercana, pero que la mayoría de ellos va a tener un resultado perinatal bueno o normal. Y con esto termino. Les doy las gracias y en caso de que tengan alguna pregunta, la responderé con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. La verdad es que ha sido una revisión de todas las complicaciones posibles en gestaciones monocoriales de forma muy extensiva y te lo agradezco. Después hablaremos de el tratamiento que se pueden ofrecer en casos con complicaciones, valorando si realizar láser versus oclusión de cordón con el Dr. Hill.
así que estará relacionado a algunos de los conceptos que hemos estado discutiendo. Pero yo os quería preguntar a los dos, tanto a Edgar como a Miguel, dos preguntas que han surgido de la audiencia y yo creo que son preguntas importantes a la hora del manejo práctico de estas gestaciones monocoriales monoamnióticas. Ok, tenemos en tercer trimestre una gestación de 28 o 29 semanas que se ve que ambos cordones por ultrasonido están entrelazados y el procedimiento a seguir, ¿cuál sería? Si nosotros vemos este signo por ultrasonido, damos un paso más allá y hacemos alguna valoración con Doppler para ver qué de constricción existe entre estos dos cordones. No hacemos nada más, indicamos una cesárea simplemente por ver los cordones entrelazados. Os quería preguntar a los dos, tanto a Miguel como a Edgar. Gracias. ¿Me escuchas, verdad? Te escucho perfecto, Edgar. Bueno, primero gracias por permitirme participar contigo en este evento y también con todos nuestros ponentes y la gente que nos está escuchando. Es un honor. Muchísimas gracias. La respuesta a eso. Nosotros siempre, en todos los embarazos monocoriales monoamnióticos, vemos un recruzamiento de cordones. En realidad es raro que no lo veamos y generalmente es en etapas iniciales de la gestación. Intentamos hacer dos cosas. Primero, buscar dos signos, porque están marcados en la literatura. Uno se le llama el signo del notch en la arteria umbilical, en el cual existe una pequeña escotadura con una arteria uterina en la arteria umbilical, como una manifestación de compresión del cordón. Eso también lo publicamos, fueron aproximadamente 10 casos, y a pesar de que tenían este notch, no encontramos ninguna diferencia con aquellos que no lo tenían. La siguiente situación fue el tipo de recruzamiento y qué tan cerca estaba de los gemelos, tanto del abdomen como de la placenta. Y ahí sí encontramos una asociación con mortalidad. Si el entrecruzamiento está cerca de la placenta, del vacío de cartílago de la placenta, es más probable que sea más apretado y que tenga el riesgo de morir. Lo que hacemos nosotros con las pacientes, nada, en general solamente las vigilamos. Si son embarazos tempranos, las vigilamos continuamente, rogando de que no pase nada porque es muy difícil hacer algo. Nos ha pasado de que por el entrecruzamiento en embarazos tempranos uno de los fetos ha fallecido durante el scan, y cuando hemos corrido para tratar de separar los cordones, el siguiente feto falleció también. Entonces cuando pasa en los dos. Generalmente en estos pacientes las hospitalizamos aproximadamente a las 28 semanas de gestación para tratar de encontrar cualquier signo que nos permita tomar la decisión de interrupción. Pero para concluir, no existe ningún, por lo menos que yo conozca, un dato clínico que nos diga exactamente qué es lo que va a suceder o predecir de manera oportuna qué es lo que va a suceder en estos gemelos. Perfecto, Edgar. Yo creo que nos han quedado aquí unos conceptos claros. Miguel, ¿algo que añadir sobre el manejo de estas gestaciones mono-mono en vuestro contexto en Colombia? Sí, eso es muy importante, y creo que la palabra clave aquí es el contexto. El contexto en que me mueva me da la ecuación riesgo-beneficio, y siempre en obstetricia tenemos que pensar si los fetos están mejor adentro con el riesgo o mejor afuera con los pediatras. En la medida en que las unidades de cuidado intensivo neonatal han avanzado y tenemos surfactante, ventiladores de alta frecuencia, y cada día tenemos más que ofrecerle a los fetos, tenemos que ir en esa ecuación, como dice Edgar, hospitalizando estos bebés desde las 28 semanas y haciendo el seguimiento de estos signos tempranos que nos puedan indicar que tenemos que finalizar la gestación en algún momento, porque vemos una alteración vascular importante. Y no podemos ni sobretratar, en el sentido de que a veces vemos cordones, nudos del cordón, y entonces la gente desembaraza estos feticos muy temprano por el miedo, o cuando a veces se pasan y llegan fetos de 35 y 36 semanas ovitados monocoriales monoamnióticos. No podemos estar allí, y esa ecuación entre lo que podemos ofrecerle a los bebés fuera y adentro es importante en todas las tomas de decisiones. Muchas gracias, Magda, por la oportunidad. Perfecto, entonces nos quedan claros los conceptos. Si vemos signos de entrelazamiento de cordones, no tenemos que hacer nada necesariamente por eso. Tenemos que valorar si hay notching del cordón umbilical. Admitiremos en el hospital a las 28 semanas para incrementar la vigilancia de estos bebés,
¿Y en qué edad gestacional haremos la cesárea de forma electiva para ya prevenir riesgos? Edgar y Miguel, súper breve y seguimos con la siguiente. Edgar, ¿a qué edad gestacional vosotros decidiríais hacer la cesárea electiva en mono-mono? Nosotros intentamos llegar a las 32 semanas. Si todo está perfecto y podemos llegar a las 34 sería mejor, pero 32 es un excelente tiempo para poder realizar la interrupción. Totalmente de acuerdo y nada más que agregar, 32 semanas nos parece una posición muy razonable en nuestro contexto latinoamericano, por ejemplo. Perfecto, pues lo tenemos claro. 28 semanas traemos a la paciente al hospital, entre 32 y 34 semanas hacemos la cesárea electiva y estaremos vigilando muy de cerca a estos bebés, haciendo ultrasonidos, valorando pues ese notching y haciendo demás Dopplers. Perfecto, yo creo que nos queda muy claro esta cuestión. Una pregunta que nos hacen aquí, y yo creo que será ya la última en esta sesión, y este tema es importante. Nos hablan de la ecografía precoz en los casos de gestaciones gemelares. Nos preguntan si el número de sacos gestacionales siempre se correlaciona con el número de placentas, y si, bueno, vamos a hablar de esto. ¿Qué os parece, Edgar y Miguel? ¿El número de sacos gestacionales es siempre el mismo número de placentas? La respuesta es sí. Si tenemos 2 sacos gestacionales, es diferente a tener 2 sacos amnióticos, porque puede ser un saco gestacional con 2 sacos amnióticos y sí es un embarazo monocorial. No, sacos gestacionales separados sí son 2 placentas separadas. Sin embargo, hay también algún trabajo publicado acerca de que, a pesar de que son embarazos disigóticos es un trabajo publicado por Rubén Quintero, encontró comunicaciones vasculares en gemelos que eran disigóticos de coriónicos, pero en general es el número de sacos gestacionales, diferentes placentas. Perfecto. Igual mira el número de sacos vitelinos también. Sí, exacto. Y Miguel, una pregunta para ti. Si hacemos una ecografía a estas pacientes en semana 7, por ejemplo, o en semana 6, ¿será demasiado precoz? ¿Nos esperaremos a hablar de la corionicidad o amnionicidad cuando repitamos el ultrasonido entre semana 11 y 13? ¿O cada vez desde el principio que veamos a esta paciente tenemos que incluirlo en el reporte nuestra sospecha de placenta y de amnionicidad? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que tenemos que incluirlo lo más tempranamente posible. Sí, claro que sí. A medida que nosotros vamos avanzando y tenemos la ecografía de 11-14, donde miramos todos los otros demás datos, ya tendremos un momento exacto para poder definir mejor. Y recordemos que la terapia va a empezar después de las 16 semanas. O sea que antes de las 16 semanas tenemos que afinar muy bien todos los signos diagnósticos que hemos tratado en estas presentaciones para tener claro si sí o sí va a tener que ver. Definitivamente, y eso es importante que lo sepan la audiencia, porque a veces se van a frustrar, algunos bebés van a fallecer antes de que sean candidatos para terapia. Y eso puede pasar, por lo tanto, los padres de los bebés con embarazos monocoriales, y más si son monocoriales monoamnióticos, deben saber que es una situación que, aunque poco probable, puede existir para que cuando suceda, por desgracia, porque va a pasar, no los tome por sorpresa. Perfecto, creo que queda muy claro.